Nacional limitó la acreditación de medios y periodistas en la Casa Rosada. Según explicó el Ejecutivo, el objetivo es ordenar, garantizar la seguridad y promover la pluralidad informativa. La normativa establece un plazo de 30 días hábiles para que los medios y los periodistas presenten sus solicitudes de acreditación, pero además regirá una matriz de evaluación objetiva para evaluar a los postulantes según una grilla con puntos que toma en cuenta criterios de selección. Solo van a poder acceder hasta 25 periodistas a la sala Decano Roberto Di Sandro, acreditados bajo la modalidad anual. Mientras tanto, otros 36 profesionales van a poder asistir a la sala de conferencias ante una convocatoria oficial. Además, se refuerzan las facultades de la Subsecretaría de Prensa, que a partir de ahora es la nueva autoridad de aplicación del régimen. Podrá dictar normas complementarias y controlar el cumplimiento de los requisitos. La Casa Rosada estableció también que el código de vestimenta para las conferencias será formal. Hoy, mediante una resolución que fue publicada en el Boletín Oficial, se impusieron estos nuevos criterios para que los medios y los periodistas puedan ser acreditados en la Casa Rosada. Se fijan limitaciones y atribuciones amplias y discrecionales. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Juan Cleiwat, que es director de la carrera de Ciencia Política y de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Abierta Interamericana. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Bien, por un lado está el aspecto, digamos, formal, la vestimenta y demás, pero por el otro lado está este manual de evaluación objetiva que se pretende instaurar. ¿Cómo lo ve? Bueno, esto ya pasó, digamos, ya el año pasado hubo un informe contundente elaborado por la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde establece ciertas alarmas o alertas con respecto al tema de manejo de medios por parte del gobierno, ¿no? A mí lo que me parece que este manual o esta política, que todavía no sabemos en concreto cómo va a funcionar, porque todavía no estamos viéndola en la práctica, al igual que el otro anuncio que hubo con respecto a temas económicos, que es un tema aparte, lo que puede llegar a suceder es que esto genere un ranking. Yo pensaba tal cual el puntaje del registro, cuando te sacan el registro por las multas, y esto puede llevar a condicionar a los tipos de periodistas que van a estar frente a las conferencias de prensa, que esto es lo más alarmante, ¿no? El tema de la indumentaria a mí me parece una cuestión fuera de época, hasta incluso porque uno sabe cómo tiene que ir y no requiere ciertas formalidades que ni siquiera el propio gobierno cumple, porque si digamos que estamos en un gobierno de etiquetas, todavía lo podríamos entender, que hay ciertos requisitos por cuestiones de protocolo y demás, que uno podría forzar la idea, pero esto no sucede así. Entonces, me parece que el tema de la vestimenta o cuestiones secundarias me parece que son más parte de la lógica del gobierno, de este gobierno que nos invita siempre a un mensaje disruptivo, que nos lleva a debatir hoy sobre esto, mañana será por la foto que suban en Twitter o en cualquier red social, que sea disruptiva y nos lleva a una mirada fuera de lo que realmente está de fondo, que está atentando contra la libertad de prensa, ¿no? O la libertad de poder cualquier periodista, incluso los que no son los afines al gobierno, poder hacer las preguntas que hagan. Lo mismo que pasó ayer, en mención aparte, con respecto a la pregunta que debían hacer, que por favor los periodistas que no son economistas dejen preguntar, o que no conocen de economía dejen preguntar, como dijo el vocero Manuel Adorni. A mí me parece terrible ese comentario, no sé, quizás porque creo que no necesitamos que un economista nos explique las cuestiones diarias que nos pasan en la economía a los ciudadanos, ¿no? No creo que tiene que haber un tecnicismo. Para eso después habrá una interpretación que harán los colegios de ciencias económicas, las universidades, pero me parece que cualquier periodista va a preguntar cualquier cosa que necesite el ciudadano. Me parece que esa es la expertise justamente del periodista. Pero bueno. Claro, porque además las cuestiones... Profesor, las cuestiones económicas están siempre ligadas a decisiones políticas, así es que periodistas políticos, periodistas que comprenden lo que pasa en la calle, más las cuestiones técnicas son indispensables. Pero vamos a repasar los requisitos para aquellos que no los conocen sobre las nuevas pautas para la acreditación en la Casa Rosada.
Uno tiene que ver con el alcance numérico, con la cobertura institucional previa, la trayectoria profesional y el compromiso con las normas institucionales. Son algunos de los criterios que establece la Casa Rosada y no son los únicos, porque hoy se conoció la resolución, pero hay 3 apéndices, 3 nuevos elementos técnicos y uno de ellos tiene que ver con las normas de conducta de los periodistas y se hace alusión, entre otras cuestiones, a el tránsito dentro de la Casa Rosada. ¿Qué decimos los periodistas? Que los pasillos hablan, con lo cual hacer un off the record o una guardia en el patio de las Palmeras, en la puerta de alguna oficina, sin ingresar a los ámbitos privados de los funcionarios, tienen un peso muy, muy importante. ¿A qué se le tiene miedo como para poner unas normas de estas características? Desde mi punto de vista, bueno, los criterios que mencionabas recién, que está bueno que se vean en pantalla, son criterios que invitan a la subjetividad. O sea, yo le digo que más que criterios son dimensiones, y hay que ver en esas dimensiones qué criterios entienden ellos por trayectoria, ¿no? Capaz que una persona que tiene un streaming, y tiene mucha audiencia, tiene mucho más trayectoria a los ojos de esta normativa, que una persona que hace 20 años está en los medios, pero quizás hoy no tenga la visibilidad que tiene su programa. Por eso digo que hay una cuestión de subjetividad que es preocupante. A mí me parece que lo que se busca es que obviamente cercenar las preguntas, ¿no? Las preguntas que por momentos algunos periodistas, y uno los puede identificar rápidamente, que hacen preguntas muy específicas y que dejan en evidencia la incomodidad del gobierno o de ciertos funcionarios con ciertas cuestiones que no pueden cumplir, pero las predican. Entonces, quieren evitar eso. Es un atentado, para mí, repito, es un atentado a la posibilidad de tener una libertad de prensa y que se pueda preguntar y repreguntar lo que sea necesario. Creo que también había un criterio de la no repregunta. Exactamente. Automáticamente, cuando uno pregunta, el ministro o el funcionario responde y no se le puede repreguntar. Una cosa increíble, o sea, uno puede responder cualquier cosa, total, no hay posibilidad de repregunta. Bueno, me parece que esto hay que leerlo también, me parece, con lo que pasó el último fin de semana con las elecciones, ¿no? Me parece que el gobierno está... ¿Se acuerdan que en el primer año hablábamos muchas de las etapas? No sé si se acuerdan de las etapa 1, etapa 2, como el gobierno iba avanzando fundamentalmente en materia económica por etapas. Me parece que el domingo, las elecciones del domingo lo puso en otra etapa el gobierno con respecto al tema de comunicación, porque se ve refrendada, o ellos... A la luz de su interpretación, ven refrendado su forma de gobernar en todos los aspectos, lo económico y en este caso lo comunicacional. Entonces van por más, avanzan sobre lo que ellos creen que es coherente porque así lo dijo las urnas, lo cual es muy grave también, ¿no? Por eso hacía la pregunta... Por eso la pregunta no solo estaba orientada a los límites a las preguntas, los tiempos y a la repregunta, sino a la circulación en la Casa Rosada. Porque una cosa es preguntar una herramienta indispensable, pero la otra es buscar información. Los periodistas en Casa de Gobierno, por supuesto, tienen en cuenta la información oficial, pero la búsqueda del dato es fundamental. ¿Sí? Y tener una versión y una mirada diferente. Por eso la pregunta estaba centrada a qué es lo que preocupa, qué es lo que se teme o por qué se insiste también en este tipo de restricción. Sí, yo creo que lo que temen es que haya repreguntas que dejen en evidencia cuestiones que ellos que un funcionario no puede cumplir. Más allá de que hubo un caso ayer con justo están pasando en pantalla la pregunta de este chico, sí, de este periodista al ministro Caputo. John Eguier. Más allá de que la pregunta fue... ¿Cómo? El colega del Destape, John Eguier. El colega del Destape, así es. Más allá de que la pregunta pudo estar bien o no formulada, o había una inconsistencia en que si el dólar era colchón o era un dólar que estaba en blanco, la forma en que se le responde al periodista, me parece que también requiere que se analice cuál es la forma en que... Porque nos estamos preocupando por el rol del periodismo dentro de la Casa Rosada y no nos preocupamos por la forma en que el gobierno responde. Y el gobierno habla en sentido amplio, los funcionarios responden a los periodistas. Entonces me parece que, a tu pregunta, lo que se busca es que no se logre acceder, que no haya más filtros de información, ¿no? Que no se filtre más información. Hoy escuchaba, no me acuerdo qué periodista mencionaba el patio de las Palmeras, que es un patio donde hay mucha circulación, donde uno ve la entrada y salida de funcionarios, de personas ajenas al gobierno, y que donde uno está el dato, como decías al principio, donde está la información. Exacto. Bueno, este tipo de restricciones
justamente lo que buscan es que no se obtenga más información que la que el gobierno pretende dar. Claro, pero al margen de eso, esto es un paralelo con lo que ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, que también ha restringido el ingreso de periodistas en la Casa Blanca. Pero como acreditado en la Casa Blanca, doy ahora mi parecer personal por haber estado allí. Jamás me han hecho cumplir requisitos de un manual y por supuesto uno sabe cómo ir vestido. Lo mismo el Palacio Nacional de México, lo mismo la Moncloa en Madrid. En ningún caso. Sí hay, en la mayoría de los gobiernos hay una primera fila que son los periodistas estables, es decir, Associated Press, The New York Times, el Wall Street Journal y demás en Estados Unidos y otros en los otros países. Pero no hay un manual que a mí me recuerda inclusive a los manuales para los empleados públicos, es decir, la permanencia de empleados públicos en sus cargos que tienen que responder determinadas preguntas para continuar en ellos. Sí, tal cual. Y a mí hay algo que yo avanzo un poco más, ¿no? Quizás porque no soy periodista, pero que algo que me preocupa es que la reacción o el análisis que están haciendo ustedes, que es excelente, que se visibilice esto, que lo están haciendo seguramente en otros medios, la poca reacción que hay de la oposición con respecto a esto. A mí me preocupa que no escuché grandes expresiones por parte de la oposición, porque creo que lo que decía al principio de esta entrevista, ¿no? Este espacio que me brindaron, me parece que el gobierno tiene un manejo de agenda que es fabuloso. Más allá de qué uso hace con esa agenda, la agenda es fabulosa porque ellos imponen agenda y todavía la oposición en ningún momento pudo imponer un ritmo de los temas que se van a debatir. Y me parece que que la oposición incluso hoy se encuentra perdida. O sea, un peronismo que quizás no sabe qué hacer, un PRO que está todavía reacomodándose o, bueno, definiendo qué va a hacer a partir de lo que pasó el domingo. Y eso preocupa porque al no estar la oposición, el periodismo no es oposición. Este es el tema. El periodismo tiene una visión crítica y es excelente que sea así, porque así tiene que funcionar, pero no es oposición. Entonces está faltando un equilibrio en un poder que se está haciendo cada vez más grande por el gobierno y que hoy avanza en medios, ¿no? Hoy avanza en esta infeliz normativa, desde mi punto de vista. Bien. Bueno, te agradecemos mucho. Juan Cleiwat es el director de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Abierta Interamericana. Me quedo con ese último punto en el que el periodismo hace su trabajo y no es oposición. Habría que tal vez señalar al gobierno que el oponente está en otra área y que el periodismo cumple un rol social absolutamente diferente. Hubo repercusiones en el Congreso, pocas, pero vamos a ver qué es lo que decanta en los próximos días. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Y volvemos al centro.